Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas noches. Hoy ya tenemos que ver este tema capital, pero recuerda que lo vamos a ver capital económico, ¿no? Porque podemos encontrar diferentes tipos de capital. Pero antes de ver este tema llamado capital, recordemos un poco lo que vimos nosotros la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, recordemos esta situación de establecer el llamado salario mínimo legal, ¿no? El salario mínimo legal. El salario mínimo legal es una forma de ejercer el llamado control de precios. Ese es el salario mínimo legal, una forma de ejercer un control de precios. Entonces, ese establecimiento, como es un control de precios, genera una distorsión al mercado. Entonces, en esa distorsión al mercado va a pasar lo siguiente. Para que usted me pueda entender, le voy a explicar esta secuencia, ¿ya? Observe. Al final vamos a llegar al salario mínimo legal. Existe un precio de equilibrio, pero en los mercados muchas veces se lo distorsiona estableciendo un precio mínimo y un precio máximo. Los precios mínimos se ubican encima del precio de equilibrio y los precios máximos se ubican debajo. Esto con la intención de evitar que se llegue al equilibrio de mercado. ¿Así, profesor? Sí. Es como si, a ver, por acá tuviéramos un cerrito y al centro hubiera una dama. En la parte superior están los presos del Lurigancho y en la parte inferior están los presos del Sarita Colón, allá en el Callao. Entonces debemos buscar la forma de evitar que lleguen hacia esta señorita. A los que están arriba, los del Lurigancho, le construimos una muralla, una pared, para evitar que ellos bajen, ¿no? Entonces ponemos una barrera. Lo cual le estaríamos diciendo, señores, ustedes mínimo bajan hasta aquí, ¿verdad? Ya no pueden seguir bajando más porque obviamente está esa barrera. Para evitar que los presos del Sarita Colonia lleguen hacia esta señorita, entonces construimos una muralla por aquí, ¿no? Y decimos, ustedes, señores, máximo suben hasta aquí. Entonces, hemos protegido a esta señorita que representaría el equilibrio. Entonces, se da cuenta que el mínimo está encima del de equilibrio y el máximo está debajo del de equilibrio. Pongamos, por ejemplo, el tarro de leche. 3 soles el tarro de leche. Si por alguna razón el Estado establece un precio mínimo para la venta del tarro de leche de 10 soles, ¿qué diremos nosotros los compradores? Diremos rápidamente que eso es demasiado caro, muy caro. Entonces, como es demasiado caro, lo que nosotros vamos a querer comprar va a ser menor a lo que ellos quieran vender. O sea, los vendedores van a querer vender un número de productos más alto de lo que nosotros los compradores queremos comprar. Obviamente no lo van a poder vender. Entonces, acá van a haber productos que sobran, ¿no? Cuando hay productos que sobran, eso se conoce como un exceso de oferta, ¿no? Hay una sobreproducción. Se van a mosquear con sus productos porque no van a poder lograr venderlos todos.
Pero ¿qué pasa cuando se establece un precio máximo? Un precio máximo siempre es inferior al de equilibrio. Que el Estado diga que ese tarro de leche se va a vender a un sol. Al venderse un sol, ¿qué vamos a decir nosotros? Que obviamente es muy barato. Entonces, nosotros vamos a querer comprar, es decir, vamos a querer demandar un número mayor a lo que ellos quieren vender. Entonces, cuando se quiere comprar más de lo que se quiere vender, a eso se llama exceso de demanda. Acá va a haber una escasez, ¿no? Se genera, como tú verás, al establecer un precio mínimo o un precio máximo, se está distorsionando el mercado. Si gusta, usted podría llevarlo a una gráfica de dispersión. En una gráfica de dispersión siempre se van a comparar dos variables. En este caso, vamos a comparar el precio del producto con la cantidad de ese producto. Establecemos la gráfica de la demanda, la gráfica de la oferta. El cruce es el equilibrio de mercado. Vamos a imaginar, como te decía, que 3 soles es el precio del tarro de leche, el cual representaría el precio de equilibrio. Y digamos pues que al día se negocian 10 millones de tarros de leche. Pero el Estado dice, ¿no? A 3 soles los productores están no muy bien, queremos proteger al productor y vamos a establecer un precio mínimo para el tarro de la leche de 10 soles. Lo justo, ¿verdad? ¿Usted estaría dispuesto a pagarle 10 soles al productor por cada tarro de leche? Usted rápidamente se va a dar cuenta que es muy caro. Usted le va a reclamar al Estado porque hace eso. Y al establecer ese precio, los que compran, los demandantes, que son los compradores, en este caso serían pues las familias compran leche, ¿no? En general las familias compran bienes y o servicios. Intersecta en ese punto a la demanda y las familias solo quisieran comprar 1 millón de tarros de leche al día. Los ofertantes, que son las empresas, esas empresas son ofertantes porque venden, en este caso, bienes y o servicios. Ellos van a estar contentos, mira, ve dónde lo intersectó. Y ellos van a querer vender 30 millones de tarros de leche al día. Eso es lo que ellos quieren vender. Pero este millón es lo que nosotros queremos comprar. Entonces, claramente se va a observar que van a sobrar, en este caso, 29 millones de tarros de leche. ¿Y todo por qué? Porque al Estado se le ocurrió establecer un precio mínimo. Entonces, la pregunta es, muchachos, ¿es correcto que el Estado haga esto? Al hacer esto, estaría perjudicando a quién? Estaría perjudicando claramente a las familias, ¿verdad? Y nosotros reclamaríamos bastante, ¿no es cierto? Ah, así es. Muy buenas noches, Omar, Christopher, Erika, Isabel, Yolanda, Josué, Iris, Andrea. Muy buenas noches. Hillary, Allison, Britney, Andrea, Angeli. Muy buenas noches, chicos. ¿Ya? A ver. Ahora, eso lo voy a trasladar. Mira, va a ser el mismo procedimiento, ¿ah? Va a ser el mismo procedimiento y vamos a trasladarlo al salario, al mercado de trabajo. Entonces, por acá igualito hago una gráfica de dispersión
En el eje de las ordenadas voy a poner al salario, ¿no? Y acá voy a poner al trabajo. Voy a poner la gráfica de la demanda de trabajo. La demanda de trabajo significa la compra de trabajo. Y esa compra de trabajo no lo hace la familia. Esta compra de trabajo lo hace la empresa. La empresa compra trabajo. La empresa necesita trabajadores para su empresa. En este otro eje ponemos a la oferta de trabajo. La oferta de trabajo es la venta de trabajo. Y esa venta de trabajo, ¿quién lo hace? Lo hace la familia. Cambió el orden, ¿verdad? En el ejemplo anterior, que era de mercado de bienes, el que demandaba era la familia y el que ofertaba era la empresa. Pero en el mercado de trabajo es a la inversa. Entonces se establece un cruce llamado el equilibrio. Entonces vamos a encontrar un salario de equilibrio que voy a imaginar que es 700 soles y una cantidad de trabajo de equilibrio, vamos a imaginar que sean 5 millones de personas que están trabajando con ese salario. Pero el Estado dice, vamos a proteger al trabajador, ¿está bien? Y vamos a establecer un salario mínimo legal de 930 soles. Entonces, ante ese control de precios establecido por el Estado, los compradores, en este caso los compradores de trabajo, que son las empresas, van a decir, no me conviene. A ese salario solamente voy a querer contratar a 1 millón de personas. Pero los que venden trabajo sí van a estar de acuerdo y va a haber más personas que van a estar dispuestas a trabajar. 9 millones. Entonces, al generarse esa brecha, se está generando un desempleo, en este caso, de 8 millones de personas. Por lo tanto, usted es el que tiene que decidir. Usted es el que tiene que tomar una posición. Si usted dice, yo estoy de acuerdo con el establecimiento del salario mínimo legal, entonces lo que usted está diciendo es que usted acepta que haya menos personas trabajando ganando un poco más. Y también está aceptando que haya más personas desempleadas. Pero si usted dice, no, me parece mal eso y deben dejar que el salario lo establezca el mercado. De esa manera van a haber más personas que están trabajando con los beneficios legales que corresponden, ¿no? Ya eso va a depender de la posición que cada persona adopte, ¿no? De la posición de que cada persona tome. Ah, ya, profesor. Entiendo. Muy bien. Entonces, eso era solamente para recordar el tema de trabajo que vimos la semana pasada. Ahora, vayamos a ver lo que nos toca el día de hoy. Entonces, al hablar de capital en términos económicos, estamos hablando de objetos, ¿no? De objetos. Acá en la definición dice que son bienes. ¿Y los bienes qué son? Objetos. Profesor, pero esos bienes dice que son usados para poder producir, ¿no? Son bienes que se usan para producir. ¿Quién es el que produce? El que produce es la unidad productiva llamada la empresa, también conocido como firma. Entonces, la empresa dice que usa bienes, ¿ya? Para poder producir nuevos bienes y o servicios.
Ah, entonces esos bienes que usan las empresas para producir nuevos bienes y servicios, ¿no? Pueden ser las máquinas, las herramientas y los insumos. Estas máquinas, estas herramientas y esos insumos, ¿qué son? ¿Son o no son esos bienes que usan las empresas? Entonces, todos esos bienes que usan las empresas para generar nuevos bienes y servicios, a eso se le llama capital. En términos económicos, eso sería capital. O sea, capital sería ese bien, ese objeto que es usado por las empresas para poder producir nuevos bienes y o servicios. ¿Te das cuenta? Profesor, en mi casa, obviamente, pues mi familia, nosotros usamos, profesor, un horno. Mi pregunta, profesor García, que ese horno que usamos en la familia sería capital. Y usted mismo se puede dar la respuesta. Para que usted pueda responder si ese horno que usa la familia podría ser considerado capital, usted simplemente se va a la definición. Y en la definición claramente está diciendo que son bienes, y acá se ponen de ejemplo esos bienes, que van a ser usados ¿por quién? Por las empresas. ¿Para qué? Para poder producir, para poder crear nuevos bienes y servicios. O sea, es claro, bienes usados por las empresas y no por las familias. Entonces, ese horno usado por la familia, pues sencillamente no es capital. Se da cuenta que si va a la definición, claramente le va a dar la respuesta. Ah, entiendo, profesor. Pero, profesor, a mí me gusta hacerme preguntas, profesor. Profesor, usted sabe muy bien, pues, que, caramba, pues, la gente tiene que buscar ingresos, ¿no? Muchas veces los ingresos que uno gana, profe, en el trabajo, pues, profesor, no alcanza, pues, ¿no? Entonces uno se las ingenia, pues, profesor. Y en la casa, profesor, nuestra familia está incursionando en el mundo de los negocios. Pues, profe, tenemos un negocio familiar. Y como nosotros no tenemos, pues, un importante monto de dinero para el mundo de los negocios, utilizamos, pues, profe, el horno de la casa, utilizamos, pues, los artefactos eléctricos de la casa para generar bienes, ¿no? Que nosotros vendemos. Entonces, profesor, esto vendría a ser capital. Bien, es una realidad el caso que se ha dado en este escenario. Entonces, vamos a analizarlo, pues. A ver, si esta familia, buscando obviamente mayores ingresos, decide elaborar bienes que posteriormente va a vender, entonces esta familia dejó de ser familia como tal y se convirtió en una unidad productiva. ¿Está muy bien? Se convirtió en una empresa muy pequeña, podríamos catalogarla que esté en el ámbito de la microempresa, ¿no? Que utiliza baja tecnología, porque obviamente ese horno casero y los artefactos eléctricos que estén en la casa no están diseñados pues para grandes empresas, ¿no? Pero como ya se transformó en una empresa,
eso ya pasaría a ser considerado como capital. Así que tiene que tener cuidado en el contexto de la formulación de la pregunta. Basta que se convierta en una unidad productiva, es decir, en una empresa, y todo lo que use para producir nuevos bienes y o servicios será considerado entonces claros ejemplos de capital. Acá te voy a poner un ejemplo, una panadería, pues, ¿no? Ahí está. Eso es capital. Ahora, ¿por qué es importante el capital? Primero, porque ayuda a incrementar la productividad. Este término que aparece acá, productividad, podría decir usted que es eficiencia. La productividad no es otra cosa que la eficiencia. Ah, ya. Por ejemplo, mira, ve, en el caso peruano, para trabajar esa idea de eficiencia, ¿no? De productividad. Eh, Nosotros somos unos grandes productores de papa, producimos bastante papa, pero el detalle es que no utilizamos bien el terreno y los agricultores no son eficientes. Nosotros producimos 13.3 toneladas de papa por hectárea. O sea, es una productividad bastante baja. Ecuador, que es un país más pequeño que el nuestro, tiene una productividad de 16.1 puntos, según ponerle punto uno, toneladas por hectárea. Chile, 70 toneladas por hectárea. Colombia, 21 toneladas por hectárea. Mire, ve usted, ¿es o no es muy baja la productividad que hay en el Perú? Es bastante baja, ¿verdad? Es muy baja la productividad, ¿verdad? Entonces tendría el Estado que hacer una revolución para comenzar a incrementar la productividad en todos los sectores del Perú, en todos. Así, profesor, sí. Entonces, acá volvemos a la productividad, pero ya del trabajador, y el capital, que está expresado como la máquina, como la herramienta, permite o ayuda al trabajador a que éste pueda rendir más. Por ejemplo, tenemos a este leñador que dice, ¿qué utilizo para talar este árbol? ¿Un hacha o una sierra? Si bien es cierto, tanto el hacha como la sierra es considerado capital, obviamente pues uno de los dos es mejor que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué va a usar? Y él escoge usar esta sierra, porque sabe muy bien que con esta sierra va a avanzar más rápido, o sea, su productividad se va a incrementar. Pero también el capital ahorra esfuerzo humano. ¿Por qué decimos que ahorra esfuerzo humano? Porque la máquina es la que lo va a hacer. ¿Bien? Y esto es algo real. Mira, lea por favor eso que aparece acá. Dice, vamos a leerlo con calma. Es importante entender lo que se lee, ¿no? Dice, si la máquina lo puede hacer, si la máquina lo puede hacer, el empresario siempre va a preferir la máquina. ¿Ya? Si la máquina lo puede hacer, el empresario siempre va a preferir la máquina. Entonces,
Un claro ejemplo, pues, es el desarrollo de la computadora, el internet, ¿verdad? Cuando apareció esto, el trabajo del cartero se diluyó, ¿no? El trabajador quedó desempleado, ¿no? La tecnología sustituyó al trabajador, pero no vaya a verlo usted a esta tecnología como un enemigo, porque al desarrollarse esto abre nuevas posibilidades. Hay nuevos trabajos que aparecen. ¿Estamos bien? Siempre va a aparecer nuevos trabajos, ¿no? Por ejemplo, ahora para hacer este túnel que se está haciendo en la línea 2 del metro de Lima, ¿no? Se han traído una tuneladora alemana que le han puesto de nombre Delia, ¿no? En alusión a la primera mujer ingeniera del Perú, graduada en la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, esta tuneladora Delia ha mandado a su casa a varios trabajadores, ¿no? Porque si no traían esa tuneladora, pues tendrían que haber contratado a un buen número de personas para que piquen, ¿no? Y se vaya avanzando con el túnel. Pero al traer la tuneladora, pues todas esas personas ya no son contratadas, entonces pasan al desempleo, ¿no? El mundo es así, ¿no? Pero al hacer ese túnel, entonces se abre el trabajo de ingenieros, de personal técnico, que le dé mantenimiento a esa tuneladora. Y una vez que ese túnel se haga más rápido, va a generar más empleo, o sea, le va a dar más dinamismo a la economía, ¿no? Ah, entonces, profesor, eso involucra a que usted, futuro profesional, constantemente se esté capacitando, ¿ya? Constantemente se esté capacitando para nunca salirse del mercado laboral, ¿no? Porque el día que usted no se capacite y salga una máquina que pueda hacer lo que usted hace, olvídese, ¿ah? Buenas noches los pastores. El empresario va a preferir a la máquina y lo va a despedir a usted. ¿Estamos bien? Ah, ya. Entonces, ahí tenemos claramente por qué el capital es importante. Ya tenemos ahí por qué el capital es importante. Ahora, ¿cómo se puede obtener el capital? El capital se puede obtener primero según el enfoque de la escuela neoclásica. La escuela neoclásica tiene como máximo exponente a Alfred Marshall. Este personaje es Alfred Marshall, ¿no? Entonces, los neoclásicos sostenían pues que el capital se puede hacer primero producto de la acción del hombre sobre la naturaleza. Acción del hombre sobre la naturaleza. Ejemplo de esto, cuando el hombre actúa sobre la tierra, que es la naturaleza, con un poco de agua, que también es naturaleza, lo mezcla y obtiene ladrillos, adobes, ¿no? Entonces tendríamos acá que este capital que aparece ahí es un capital de clase derivado. ¿Derivado por qué? Derivado porque es producto de la acción del hombre sobre la naturaleza. O sea que es una consecuencia. Ah, es por eso que a esta naturaleza le dicen pues que es de clase pasiva, mientras que al trabajo aportado por el hombre se le dice que es de clase activa, ¿no? Porque él es el que va a actuar y su energía va a ser recibido por la naturaleza, por eso es pasiva, porque recibe la energía del hombre para transformarse y obtener capital que va a ser de clase derivada. También se puede hacer capital por el ahorro.
El ahorro se entiende por aquella riqueza no consumida, aquello que se va a guardar. Ejemplo, cuando una empresa avícola tiene los huevitos de gallina. Entonces sabe muy bien que una parte de esos huevitos de gallina van a estar destinados a la venta, pero no puede vender todo, pues. Una parte tiene que guardarlos porque de ahí van a salir pollitos que le va a permitir reproducir el circuito nuevamente. Entonces acá tiene que ahorrar, ¿no? Suena extraño, ¿no? Ahorrar huevitos de gallina para que se pueda reproducir el negocio. También se puede hacer capital a través del excedente de producción. ¿Qué es este excedente de producción? Este excedente de producción es aquella producción sobrante, aquella producción que va a exceder, que va a sobrepasar el consumo. Ah, ya. Aquella producción que va a sobrepasar el consumo. Muy bien. Y esa producción que sobrepase el consumo, ese va a ser tu capital. Ese va a ser tu capital que lo vas a intercambiar por otras cosas, pues. ¿Estamos bien? Luego vienen los socialistas. ¿Quién es el máximo exponente de la escuela socialista? El máximo exponente de la escuela socialista es Carlos Marx. Carlos Marx. Por eso que a los socialistas también se le llaman marxistas. Carlos Marx prácticamente dedicó su vida a criticar al capitalismo. Y decía, existe una acumulación originaria de capital. Y esa acumulación originaria de capital dice que se da a través de un proceso violento, mediante el uso de la fuerza, el capital se quita y se concentra en pocas manos, ¿no? Vamos a ver pocas personas que son ricas y varias personas que son pobres, a los desposeídos, ¿no? Y eso obviamente podemos verlo en el mercantilismo, ¿no? Usted que es especialista en historia económica, usted recordará que en la época mercantilista ellos consideraban que el país se hace más rico conforme se acumula mayor cantidad de metales preciosos. Y ahí están los españoles, los portugueses, ¿no? Que tenían colonias acá en América, las explotaban y se llevaban cuantiosas sumas de oro y plata para sostenerse a ese país. Pero España, país de gente corrupta, ¿no? Al menos sus gobernantes, una corrupción en el Estado terrible, un aparato estatal muy ineficiente, con un despilfarro y un descuido de todas las actividades, ahí, por ejemplo, se aplicaría lo que dijo Carlos Marx. Ahí se dio la acumulación originaria de capital, ese uso de la fuerza. Pero ya cuando usted va a ver el mercantilismo francés, el mercantilismo inglés, el mercantilismo alemán, ya es diferente. Porque los españoles tenían un mercantilismo producto de la invasión de los pueblos más débiles y de ahí se abastecían de oro y plata. Pero los franceses, ingleses, no. Ellos desarrollaron el comercio. Entonces, como ellos no tenían colonias, decían, bueno, ahora, ¿cómo obtenemos el oro y la plata? Comercializando. Entonces ellos fortalecen su marina, fortalecen sus industrias, su manufactura, para poder vender productos y de esa manera obtener metales preciosos. Entonces los españoles pues invadían, llegó un momento en el cual ya no tenían alimento porque habían descuidado todo, un estado malísimo. ¿Ah? Y entonces en ese momento los españoles que vieron procesos inflacionarios muy altos debido pues a la cantidad abundante de metales preciosos y prácticamente nada de alimentos, comenzaron a importar alimentos de otros países.
Entonces el oro que habían robado de América se va a otros países. ¿Estamos bien? Ahora, después de esta acumulación originaria de capital, lo que se va a dar es la famosa acumulación de plusvalía. ¿Qué cosa viene a ser esta plusvalía? Esta plusvalía viene a ser el tiempo de trabajo no remunerado. Aquel que es apropiado por el capitalista por ser los dueños de los medios de producción. Ah, ya. Es el tiempo de trabajo no remunerado, ¿no? Esta imagen se ve pues una imagen de explotación, ¿no? Mira, ve cómo está el trabajador, no le alcanza para poder mantener a su familia. Entonces, el trabajador pues tiene un desgaste de energía, vamos a imaginar, de 300 soles diarios, pero el trabajador desconoce cuánto está brindando. Él solamente ve lo que le pagan, que es 50 soles. Entonces lo que le están pagando no está sirviendo para que él recupere toda esa energía desgastada. Entonces eso va en contra de él. Entonces no va a poder recuperar su energía y tampoco le va a alcanzar para mantener a su familia. En cambio, él, ¿con cuánto se va a quedar de plusvalía? Con 250 soles, ¿no? Entonces esa plusvalía al capitalista le va a permitir hacerse cada vez más rico. Entonces eso decía Carlos Marx haciendo referencia a esa formación del capital, cómo se ha dado, ¿no? Incluso dicen, pues, oiga, al trabajador lo tratan tan mal que una camisa tiene mejor trato que el propio trabajador. Por ejemplo, si vemos acá el costo de producción de una camisa, ese costo de producción de una camisa vamos a ponerle en 20 soles. Y que también pues haya una ganancia de 20 soles más, porque ellos quieren ganar el 100%, ¿verdad? Entonces va a haber un precio de venta, en este caso, de 40 soles. Profesor, el trabajador tenía un desgaste de 300 soles. Eso sería el equivalente a su costo de producción, pero le pagaban al día 50 soles. O sea, le están pagando un valor menor a su costo de producción. ¿Usted cree que el dueño de la camisa te acepte que le pague 5 soles por la camisa? O sea, que le pagues menos que su costo de producción. No te acepta. Pero sin embargo, el trabajador sí te acepta. ¿Por qué? Porque uno, él desconoce cuánto está entregando de energía. Él no sabe. Él no visualiza eso. Solamente está visualizando esos 50 soles que le están pagando. Ah. Ahora, esto también se puede explicar de otra manera, ¿no? Ya en algún momento lo haremos bajo la teoría económica que conocemos, ¿no? Bien, mírenme acá. A ver, es una pregunta pues realmente bastante fácil. La acumulación de capital, según la escuela socialista, ¿a qué se debe? Y automáticamente nos damos cuenta que según los socialistas, la acumulación de capital se debe a la acumulación originaria y la acumulación de plusvalía, ¿verdad? Entonces, en las claves pues aparece la acumulación de plusvalía. Entonces, no es difícil, ¿verdad? No es nada difícil. Si vemos acá la clasificación del capital, acá hay dos grandes criterios. Lo que manifiestan los neoclásicos
frente a lo que manifiesta la escuela socialista, ¿no? Neoclásicos y socialistas. Entonces, estos neoclásicos, para la clasificación del capital, toman el criterio de la rotación. ¿Qué es el criterio que toman ellos? La rotación. En cambio, los socialistas toman el criterio de la generación de valor. ¿Está bien? Entonces, comencemos con esta rotación. Al tomar el criterio de la rotación, vemos el cambio, ¿no? Si es cambiado o no es cambiado. Entonces, permíteme hacer esto. A ver, vamos a imaginar una panadería y lo voy a dividir así. ¿Ah? Voy a poner acá la harina, azúcar, agua, ¿no? Mesa, horno, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos elementos me van a ayudar a que estos elementos sean incorporados al producto final, ¿no? Entonces, la harina, el azúcar, el agua, se va a incorporar totalmente, en este caso, al pack. Pero la mesa y el horno no. Esta mesa, este horno, lo que hace es ayudarme a incorporar esos elementos. Entonces, a estos elementos que lo voy a incorporar totalmente al producto final, se conoce con el nombre de capital circulante. ¿Está bien? Y a estos elementos que me van a ayudar a incorporar el capital circulante al producto final, se va a llamar capital fijo. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces, todo aquello que incorpore totalmente al producto final se llama circulante. Ah, ejemplo, si estamos en una fábrica de autos, usted va a marcar verdadero o falso nada más. Y lo que yo quiero es capital circulante, nada más. Entonces pongo acá el motor. ¿Será capital circulante o no? Pongo el timón. ¿Será capital circulante o no? Si pongo las máquinas que ensamblan autos, ¿será capital circulante? A ver, póngase a prueba. ¿Será todo verdadero? ¿Será todo falso? ¿Qué será? A ver, parece que ya han dado su respuesta. Si así es, Omar, Christopher, Iris, es correcta la respuesta que han dado ustedes. Verdadero, verdadero, falso. Ah, no, porque pareciera que no, ¿no? Pero mira, tanto el motor como el timón en una fábrica de autos, eso se va a incorporar íntegramente al producto final. Por eso es capital circulante. Pero no es el caso de las máquinas ensambladoras, pues porque esa máquina ensambladora no se va a incorporar al auto. Esa es la que me va a ayudar a incorporar ese capital circulante al producto final. Ah, así funcionaba eso, claro. Allá. Entonces, mira, cuando se habla de un capital fijo, se habla de todo aquello que me va a ayudar a incorporar el capital circulante al producto final. Entonces, ese es el capital fijo. En cambio, el capital circulante
es el que se va a incorporar completamente al producto final, ¿no? A veces, cuando se leen los libros preuniversitarios, dicen, ¿no? El capital circulante es aquel que dura un solo uso. Ya, pero al leerlo así de forma aislada puede generar mucha confusión, ¿no? Entonces, lo correcto es decir que es el que se incorpora completamente al producto final. Ahora, otro dato es que el capital fijo y el capital circulante forman parte de lo que se conoce con el nombre de capital productivo. ¿Está bien? Ahora, según los socialistas, el criterio que ellos toman es la creación de valor. Ese es el criterio. Entonces, como toman el criterio de la creación de valor, dicen, ¿no? A ver, con el salario, ¿qué compra? Fuerza de trabajo, ¿verdad? Y esa fuerza de trabajo es energía pura, ¿verdad? Y es esta energía pura la que crea valor. En el ejemplo que te di del trabajador, creaba un valor de 300 soles, ¿verdad? Y de esos 300 soles salía los 50 para pagar el salario y los 250 de plusvalía. Entonces, ese es el que crea valor, este salario con el cual se compra fuerza de trabajo. Porque los otros, que vienen a ser las máquinas, las herramientas, los insumos, estos son cosas inertes. Y estas cosas inertes no crean valor. A estas cosas inertes que no tienen la capacidad de crear valor, se le llama capital constante, porque su valor sigue siendo el mismo. Su valor no se ha incrementado. Ah, ya, profesor, su valor no ha subido. Así es. Entendido, profesor. Perfecto. Entonces acá usted podrá ver que el capital variable viene a ser el salario. Este es el capital variable, no la fuerza de trabajo. El capital variable, ese es el salario. Ahora, el capital constante, ¿quién lo conforma? El capital constante está por acá. Ese es el capital constante. ¿Estamos bien? Donde todo este capital constante son cosas inertes que no van a crear valor, que su valor simplemente se va a transferir. Ahora, acá hay un dato adicional, ¿no? Mira, ve. Es el capital fijo el que se deprecia. Esta depreciación, ¿qué cosa es? Esa depreciación es pérdida de valor. Y las cosas pierden valor por su uso, ¿no? Porque con el uso se desgasta, eh, con el avance de la tecnología, porque cuando avanza la tecnología lo demás queda obsoleto y obviamente al quedar obsoleto pierde su valor, o sea, se ha depreciado, ¿no? Usted puede tener una computadora de última generación, la más potente del mundo en este momento, ¿verdad? Y la puede usted dejar empaquetada y deja pasar 20 años. Después de 20 años, usted abre el paquete y saca esa computadora, la cual no tiene ningún uso, ¿verdad? Pero imagínense, de acá a 20 años, de acá a 20 años, muchachos, ¿qué habrá pasado?
¿qué nuevas computadoras habrán salido, no? El desarrollo de la tecnología ha sido tan amplio que pues olvídese, pues ya esa computadora que hoy día tiene, es muy avanzada, pues ya en esa época, acá a 20 años, ya estará totalmente deteriorada. Ah, ¿entendido, muchachos? Perfecto. Mire, ve usted acá, tiene acá el capital fijo. Tiene ahí esos autitos. Producto de ese uso, ¿qué ha pasado? Se ha depreciado. Generalmente los bienes muebles se deprecian en un periodo de 5 años. ¿Ya? Generalmente se deprecian en un periodo de 5 años. A ver, bueno, esta la ponemos nomás porque en realidad es fácil la pregunta, ¿no? El capital que se deprecia, el capital que pierde valor, siempre va a ser el capital fijo, ¿no? El capital fijo es el capital que se deprecia, el capital que pierde valor. El circulante es aquel capital que se va a incorporar completamente al producto final, así escrito, pues. El capital circulante es aquel capital que se incorpora al producto final completamente, así que su valor se integra totalmente al producto, ¿no? Ahora, obviamente este cincel no, ¿no? Este cincel no sería capital circulante, igual que este mazo, ¿verdad? O esta regla, ¿no? El cuero nada más. Cuando no dice, ¿no? Los elementos productivos que se incorporan totalmente en un solo proceso productivo forman parte del circulante, pues. El circulante es aquel que se incorpora completamente al producto final. Constante son cosas inertes, ¿no? Que simplemente transfieren valor. En cambio, el variable es el que se incrementa su valor, ¿no? Además, es fuente de plusvalía. Los otros tipos de capital tengo el capital comercial, que es un capital que se produce en los comerciantes, que es la diferencia de precios, el precio que compra frente al precio de venta del producto, ¿no? Siempre el comerciante compra barato y vende caro. Compra plátanos, por ejemplo, a un sol y te lo vende a un precio mayor. El capital bancario, que es un capital que se produce debido a las diferencias de tasas de interés, ¿no? El superavitario hace un depósito, una parte se guarda en el banco, que es el encaje legal, el resto se presta al deficitario. Este deficitario, después de un tiempo, devuelve el dinero, ¿no? Pagando también una tasa de interés llamada la tasa de interés activa, por sus iniciales es la tía. El banco luego le va a devolver su dinero con una tasa de interés pasiva, la TIC, y si diferenciamos esas tasas de interés,
sale lo que el banco gana. Ese es su capital. La diferencia de las tasas de interés. Ahora, hay otro capital que es el capital financiero. El capital financiero no es otra cosa que la fusión, ¿ah? Es una fusión del capital bancario con el capital industrial, ¿no? El capital de los bancos con el capital de las industrias. O sea, los bancos compran acciones en las industrias y las industrias compran acciones de los bancos, que es la forma, pues, por la cual, pues, se apoderan de un país, ¿no? Entonces, ¿quieres ser dueño de un país? Pues, sé dueño de bancos, ¿no? Sé dueño de industrias. Y ya con ese gran capital vas a influir enormemente en las decisiones de un país. Enormemente. Hoy en día los bancos están muy preocupados por el dinero virtual, ¿no? Los bancos corren el riesgo de desaparecer. Es el riesgo que corren los bancos, ¿no? Entonces, si los bancos no evolucionan, ¿no? Los bancos van a ir desapareciendo poco a poco. Ahora, en el caso de la retribución al capital se conoce con el nombre de interés o rédito, ¿no? El interés o rédito no es otra cosa que el precio del dinero, ¿no? ¿Cuánto cuesta el dinero? Pero la persona pues automáticamente se pregunta, ¿no? Si el capital al cual estamos hablando hace referencia a un bien usado por la empresa para producir nuevos bienes y o servicios, ¿cómo es posible entonces que el pago que se le dé al dueño del capital sea un interés o un rédito, ¿no? Si el interés no es otra cosa que el precio del dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para poder encajar este precio del dinero con el pago que se le debe dar al capital? Y la explicación para dar esa respuesta es a través de la teoría del costo de oportunidad. Este costo de oportunidad, ¿recuerdan qué cosa era? Eh, lo voy a poner por acá, ¿ya? Era el sacrificio de la segunda opción. Eso es el costo de oportunidad. El sacrificio de la segunda opción. Entonces, si usted tiene un dinero, ¿verdad? Usted puede destinar ese dinero a una actividad productiva, pero también podría destinar su dinero simplemente prestándolo. Entonces, si usted presta el dinero, ese dinero tiene que arrojarle a usted un rendimiento, ¿verdad? Un rendimiento. Entonces, si usted dice, a ver, si yo presto mi dinero, eso me va a dar un rendimiento. Pero si en vez de prestar el dinero, yo agarro ese dinero y lo destino a una actividad productiva, esa actividad productiva me tiene que dar un rendimiento equivalente a mi costo de oportunidad. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? O sea, si destino el dinero a una actividad productiva, el costo de oportunidad sería lo que dejé de hacer. Entonces, al destinar tu dinero a esa actividad productiva, lo que dejaste de hacer es prestar ese dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, esa actividad productiva te debe dar un rendimiento equivalente a lo que sacrificaste. Y es acá donde sí vas a recibir una tasa de interés, porque acá sí hay un préstamo de dinero.
Entonces, por esa teoría del costo de oportunidad se dice, ¿no? La retribución al capital viene a ser una tasa de interés, ¿no? Viene a ser una tasa de interés. Ah, ya, profesor. Entonces, ese es el asunto. Así es, pues, muchachos. Entonces, vamos a dar nuestro examen, ¿ya? 10 minutazos para dar nuestro examen, ¿ah?
Bien, chicos. A ver, han dado 40 estudiantes su examen con un promedio de 13.2. Eh, Felicitaciones, muchachos, ¿ah? A ver, vamos a ir resolviendo unas preguntitas, ¿sí? A ver, ¿qué dice esta pregunta? A ver, Mario Paiva vive de la pesca, ¿no? Vive de la pesca ya que radica en el puerto piurano del Ñuro, ¿ah? Los peces que logra sacar del mar sirven de alimento, además de poder vender aquellos que le sobran. Bien, acá hay una parte importante que podemos reconocer, ¿no? Además de poder vender aquellos que le sobran. Esto es la formación de capital por excedente de producción. Vamos a ver si lo ubico. Acá. La escuela neoclásica menciona que hay tres formas de formar capital, ¿no? La tercera es por el excedente de producción, aquella producción que va a exceder al consumo de la persona, ¿no? Entonces, acá dice, además de poder vender aquellos que le sobran, ese es el excedente, coma, dice, refiriéndose a las redes y otros equipos de Mario para la captura en el mar, podemos afirmar que se clasifica como factor, ¿no? En esta parte dice, refiriéndonos a las redes y otros equipos de Mario. Entonces, todos esos instrumentos que utiliza para poder producir, eso sería considerado como capital. Dos. Bueno, este todavía no. Siguiente pregunta en todo caso. A ver, vamos a leerlo, por favor. 10 segundos, ¿te parece? Ya, 10 segunditos. Muy bien, Josué. ¿Ah? Carolina trabaja como jefe de logística, ¿ya? En una empresa de pintura de 8 a 5 de la tarde. Pero ya que necesita ahorrar para comprar su departamento, hará horas extras y ganar más dinero. Decide comprar dos motocar para darlos en alquiler a dos paisanos suyos que acaban de llegar a Lima. Los vehículos motorizados para Carolina representan, ya, ella lo que hace con estos vehículos motorizados es alquilarlos, ¿ya? Eso es lo que hace ella, alquilarlos. Y ese alquiler representa un capital lucrativo. El capital lucrativo es un capital que no produce nada nuevo. Nada nuevo va a producir, solamente va a producir un ingreso para el dueño, ¿no? Un ingreso para el dueño. Ah, ya, profe. Este capital lucrativo aparece recién en la escena, ¿verdad? A través de esta pregunta, recién les he explicado qué es un capital lucrativo. Ahora sí. Ahora recién vamos con la pregunta uno que aparece en su ejercitación. A ver, léanlo por favor, 10 segundazos.
Dice acá, la explicación acerca que el capital es de clase derivado, ya que se forma debido a la acción del hombre sobre la naturaleza. Muy bien. Cuando dice que es de clase derivado, significa que es una consecuencia de, es producto de, ¿no? Y acá aclara que es producto de la acción del hombre sobre la naturaleza. Como por ejemplo, un horno de una panadería del cual se puede usar varias veces, depreciándose. Ya, perfecto. Bueno, acá en este caso, si ya nos habla de una depreciación, esta depreciación hace referencia a un capital conocido con el nombre de capital fijo. Es decir, que está perdiendo su valor poco a poco debido al uso en el tiempo. El texto hace referencia a la teoría. Bueno, en la narración comienza diciéndonos que el capital es de clase derivado, ¿no? De ahí se centra un poquito más a través de un ejemplo y nos habla de la depreciación. Y esa depreciación solamente se da en el capital fijo. Y este capital fijo es una explicación desde la versión de la escuela neoclásica. Entonces la respuesta sería la alternativa B. Muy bien. A ver, leemos por favor 10 segundazos. El capital presenta diferentes tipos y definiciones dependiendo del ángulo con el cual se le mire, es decir, la escuela que clasifica. Pero en todas ellas contribuye de alguna manera con la producción de bienes y servicios y o la generación de ingresos. De acuerdo con ello, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el capital es correcta. Bien, a ver. En la clave A dice, ¿no? El capital fijo es el dinero usado en la compra de maquinarias usadas en la producción, la cual se incorpora íntegramente al producto final la primera vez que se usa. Bueno, en este caso, cuando hablamos de capital fijo, que es una explicación neoclásica, no habla del dinero, habla expresamente de los bienes que se usan para producir nuevos bienes. Entonces ya aquí estaría incurriendo en un error. El segundo error es que dice que el capital fijo se incorpora íntegramente al producto final y eso no es cierto. El que se incorpora íntegramente al producto final es el capital circulante.
Por lo tanto, la alternativa A es errónea. ¿Ya? La alternativa A es errónea. B. El capital variable, ¿ya? El capital variable es una clasificación de la escuela socialista, recuerda. El capital variable es el salario que se destina a la compra de fuerza de trabajo. Y sí es cierto, ese capital variable se encarga de crear valor. Hasta ahí, eso es cierto. Dice, ya que es fuente de plusvalía al apropiarse de una parte del valor producido por el capital fijo. No, pues acá hay un error, ¿no? O sea, capital fijo es un aporte de la escuela neoclásica y el capital variable es un aporte de la escuela socialista. Ah, ya, entonces descartada. La clave C dice, dentro de una fábrica de autos, podríamos encontrar al motor, los asientos, el timón del auto, como un claro ejemplo de capital circulante. Eso es cierto, ¿no? Porque el capital circulante se caracteriza por incorporarse completamente al producto final. Entonces la clave correcta será la alternativa C. Perfecto. Siguiente pregunta. 10 segunditos. A ver, ustedes mismos son, muchachos. Bien. Toshiro Gastón es un destacado cocinero de comida, ¿no? Que mezcle sabor nacional con ingredientes internacionales. En su empresa implementó mesas, cocinas industriales, alquiló un local, compró arroz, pollo, etc. Dentro del capital que está usando, ¿cuál es el que es sujeto al consumo de capital fijo? Este consumo de capital fijo no es otra cosa que la depreciación. ¿Ah? Esa es la depreciación. Consumo de capital fijo, depreciación. Entonces, el que está sujeto a esa depreciación no es otra cosa que el capital fijo. Entonces, a ver, vamos a ver cuáles serían los ejemplos de capital fijo. Las mesas, a una. Las cocinas industriales, van dos, ¿no? El local, alquiló un local. Bueno, para él podría ser considerado un capital fijo, ¿sí? Para el dueño del local no, para el dueño del local pues sería circulante, ¿no? Pero para Gastón sí es capital fijo. Arroz no, pollo, pescado tampoco, silla sí, verduras no. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Que está acá, ¿no? Local, cocina, mesa, silla, ¿no? Entonces la respuesta sería la alternativa C. En esta pregunta 4 dice, ¿no? Factor productivo social, desarrollo económico sostenible, ¿ya? Que se expresa como la capacidad que tienen las personas para desarrollar su trabajo y cuya habilidad depende, a su vez, de otros factores como la alimentación, salud física y mental, nivel educativo escolar y superior.
Bueno, todo eso está haciendo referencia al llamado capital humano. El capital humano son los conocimientos, las habilidades que la persona posee. Entonces tendríamos como respuesta, exacto muchachos, a la alternativa B. Bien chicos, hemos llegado al final chicos. Ya nos estaremos viendo la próxima semana muchachos. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Un fuerte abrazo a todos chicos.